Sí, existe un lineamiento ya establecido por parte del Ministerio de Salud para todos los diferentes dueños, administradores de las diferentes áreas o de los diferentes cementerios en los cuales se están realizando pues todas las actividades que por años hemos estado acostumbrados a realizar, ¿verdad? El visitar a nuestros difuntos, el visitar en estas áreas y llevar esa tradición de las flores y los arreglos. Definitivamente es una parte importante, pero también es una parte que debemos entender está en un contexto ahorita de una situación excepcional de salud y también un contexto en el cual de alguna manera hay que tener mucho cuidado y prevenir cualquier tipo de exposición innecesaria, más en aquellas personas que son vulnerables. Ahora bien, este lineamiento establece pautas generales, pautas que son como punto fundamental para que cada uno de los diferentes administradores, dueños y de las diferentes áreas que ven los cementerios cumplan. Y partiendo de esto son recomendaciones en las cuales pues, se tome todo el protocolo de bioseguridad al ingreso de los diferentes cementerios, se cumpla pues, por supuesto con las recomendaciones de la cantidad de personas, lo ideal es que no asistan mayor cantidad por las diferentes áreas. Otra importante decisión ha sido el siempre dar las recomendaciones ante las arbovirosis, que es importante, y es el hecho de que cada una de las personas que lleva un arreglo, pues de preferencia deben de ser estos arreglos sin ningún tipo de agua, o sea, deben de ser arreglos secos. ¿Por qué? Porque de esta manera también prevenimos la cantidad de crecimiento larvario, la cantidad de criaderos de zancudo que podrían originarse en estos puntos, más en el momento en el cual tradicionalmente todos los salvadoreños lo visitamos. Otro de los puntos clave es cada uno de los cementerios deben de cumplir la normativa completa del protocolo, verificar que las personas lleven su mascarilla, verificar que haya alcohol gel al lugar de ingreso, que hayan facilidades para poder lavarse las manos y todo lo concerniente al cumplimiento de los protocolos. Pero lo más importante quizás es siempre generar en la conciencia de la población el hecho de la recomendación tradicional o fundamental que desde el inicio de la pandemia hemos aprendido, y aparte de usar la mascarilla es, si no es necesario exponerse, no lo haga. En este momento excepcional de salud, más aquellas personas de grupos vulnerables deben de prevenir el estar en contacto con muchas personas para de esta manera evitar que tengan un desarrollo del COVID-19. Parte de las recomendaciones que el Ministerio emite son enfocadas a disminuir el riesgo de cada una de las personas. Cada uno de los diferentes administradores de cementerios o de los diferentes municipios ha tomado y ha implementado medidas para la protección de los integrantes del municipio. Ahora bien, es muy importante el recordar que cada una de las asistencias a actividades en las cuales hay gran cantidad de personas, pues deben de tomarse medidas importantes de salud para evitar que aquellas personas tengan mayor riesgo, o a las personas que tengan algún factor de ser una población vulnerable puedan adquirir la enfermedad. Ahora, no existe una diferencia a la hora de visitar a los difuntos si este fue por COVID o no. Eso no existe, es similar. Ahora, lo que sí existe es que si dentro de las actividades del 2 de noviembre existe un entierro en ese momento de un paciente COVID, pues existe otro protocolo, pero no en sí que... Por ejemplo, se dio un caso en San Miguel, que cerraron el cementerio. Es correcto, se realiza todo el protocolo que ya está establecido, pero no es en sí que la persona, si falleció de COVID, tiene que tener otro protocolo para ingresar, sino que es si en el momento de las actividades del 2 se encuentra una inhumación en el caso de un paciente que haya fallecido por COVID. Bueno, ahí está entonces. Definitivamente hemos observado una disminución, hemos pasado de tener una tendencia importante de cerca de una evolución bastante importante, que inicialmente manejábamos 150, 170 casos de promedio, eso era muy alentador, pero posterior a eso comenzamos a tener incrementos sostenidos. Estos incrementos sostenidos llegaron hasta reportar 341 casos de coronavirus confirmados por día, y eso es un dato importante. Y sí sería interesante que pudiéramos observar la gráfica en la que están los diferentes casos confirmados por día. Como ustedes pueden observar, esa tendencia de estabilidad que observábamos inicialmente para más o menos marzo, ¿verdad?, que estaban entre 160, 150 casos por día, luego llega hasta una cantidad, un incremento acelerado,
¿verdad? Que es junio, julio y agosto, hasta llegar a un punto máximo de 341 casos por día. Estos 341 casos por día, pues definitivamente fue la cifra más alta que se reportó en el Ministerio de Salud de este año a causa del COVID-19, y luego observamos ya aproximadamente 2 semanas de tener una tendencia a disminución de casos, llegando hasta el día 25, como aparece en esta gráfica actualizada, hasta 277 casos por día. Ahora, esta tendencia ya, bueno, esta disminución ya representa una tendencia a la baja, y esa tendencia a la baja esperamos que continúe. Nosotros lo estamos observando en los hospitales. Hemos visto cómo ha disminuido la cantidad de casos confirmados, hemos visto cómo ha disminuido la cantidad de ingresos por neumonía, y definitivamente esto traduce de que cada día vamos a observar menores efectos negativos ante el COVID en este momento. Eso no quiere decir que no pudieran elevarse, ¿verdad? Todavía existe bastante investigación en el marco de la pandemia del COVID-19, y hemos observado cómo la Organización Mundial de la Salud establece que todavía falta mucho por hacer ante la pandemia, y es definitivamente un punto a tomar en cuenta a nivel internacional, y es que se siguen generando cantidad de complicaciones a causa del COVID-19, letalidades en el mundo. Hay países que están en este momento en una situación de incremento de casos, otros están con tendencia a la baja, y existe diferente evolución en el marco de esta pandemia de COVID-19. A esto no hay que dejar de lado el hecho de que el virus sigue cambiando, y es por eso que la Organización Mundial de la Salud desde el principio estableció una estrategia importante, que era el acceso equitativo a las vacunas, no solo para proteger a la población vulnerable, sino que para generar a nivel internacional una disminución de la cantidad de variantes o de la cantidad de cambios que podría tener el virus a raíz de estar sin ninguna intervención. Y es muy importante el tener eso en cuenta. No solo se trata de generar la cobertura a nivel de cada una de las regiones, sino que se trata de disminuir el tiempo en el que el virus puede permanecer sin ninguna intervención, y esto generar cambios en su RNA, lo que genera tendencias o variantes de preocupación. Y eso lo hemos visto como alfa, gamma y delta en el territorio. ¿Ya todas circulan en el territorio? Sí, alfa, gamma y delta son de las que están circulando en el territorio, son de las más importantes a nivel internacional porque tienen mayor transmisión. No solo son esas, cada día que pasa sin tener intervenciones, el virus está cambiando y se está adaptando a las diferentes regiones. Y en esas adaptaciones que el virus tiene, surgen las variantes de preocupación o las variantes de interés. Las variantes de interés son las que tienen un importante reconocimiento, pero que no generan tantas complicaciones, y las variantes de preocupación son las que inciden en 3 puntos fundamentales: el incremento de la virulencia, el incremento de la transmisión y la disminución de los efectos de los tratamientos médicos o del biológico. Entonces, cuando esto sucede y una de las variantes que está, o una de las adaptaciones que surge del COVID en una región, tiende a generar complicaciones mayores en la población, entonces forma parte de una variante de preocupación. ¿Cómo las detenemos? Bueno, pues las detenemos generando una disminución en todo el mundo de la cantidad de casos de COVID-19. ¿Y eso cómo se alcanza? Eso se alcanza logrando que toda la población, o la mayor parte de la población, esté protegida con el biológico, que en este caso es la vacuna. Exacto, y es quizás una interpretación excelente sobre el manejo de la pandemia, porque nos enfocamos en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, ¿verdad? Que es fundamental, el tema de la vacunación y la identificación. Entonces, partiendo de la promoción de la salud, el saber toda la población en qué consiste el COVID, cuáles son las maneras de transmitirse, cuáles son las maneras de evitar tener un contagio o disminuir. Casi 2 años, pero 2 años que han servido mucho para aprender del COVID, y que también le ha permitido a la población el adaptarse a una vida cotidiana, pero con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Posterior a esto, tenemos los tamizajes, que ya a la fecha son más de cerca de 1.4 millones de pruebas de tamizaje, 1.360.000 pruebas de tamizaje las que se llevan a la fecha, con lo cual nosotros podemos identificar en qué zonas del territorio están existiendo incrementos de casos de COVID-19. No hemos observado un incremento fuera del estándar en una región específica. Observamos un incremento de casos por conglomerados. Este incremento de casos por conglomerados era en zonas de todo el territorio, y era congruente hasta el punto que llegamos a 341 casos confirmados por día, hace aproximadamente unas 4 semanas. Posterior a esto, observamos una tendencia a la disminución, y esa disminución ha llegado a un promedio hasta de 277 casos.
podríamos seguir disminuyendo y eso es un dato que esperamos que continúe así. Otro punto importante de la estrategia, aparte de la promoción y de la identificación temprana, pues ha sido la estrategia de vacunación. Y la estrategia de vacunación tiene un crecimiento impresionante en el país. Podemos hablar que ya a la fecha se han aplicado 8.516.654 dosis, eso es un dato muy favorable. Se siguen colocando vacunas en el territorio, estas dosis en el territorio de las que seguimos observando son tanto primera, segunda y tercera dosis. Podemos hablar que tenemos ya cerca de 3.700.000, un poco más de eso ya realmente, de personas que ya tienen su esquema inicial completo. ¿Por qué digo su esquema inicial? Porque hemos observado cómo la evidencia también nos dice, bueno, ahora si usted se coloca una tercera dosis, incrementa su protección. ¿Se está aplicando ya la tercera? Probablemente, y eso se va a observar como nosotros estamos viendo la aplicación de la vacuna de la influenza. Usted dirá, bueno, a veces vemos al Ministerio de Salud aplicando la influenza y pues puede tener acceso, pero realmente la directriz del Ministerio de Salud es colocárselo a los grupos vulnerables, a las personas arriba de 60. ¿Por qué? Porque esta vacuna puede protegerlos de una complicación. Probablemente la cuarta y la quinta dosis del COVID-19 va a ser muy seleccionada para grupos vulnerables. No, yo creo que la evidencia es clara y la evidencia ha sido a tal punto de que pues se ha recomendado, se ha implementado estrategias en las cuales surgía inmediatamente una crítica de diferentes sectores y 2, 3 días, una semana, 2 semanas después estamos teniendo la validación internacional de otros países y ahora son la mayor parte de estas estrategias que se están implementando a nivel mundial y que los países que se priorizaron o los países que se pusieron en el listado del cumplimiento de estas medidas en orden prioritario han demostrado ser países que tienen mejores resultados en el manejo de la pandemia. Creo que ha sido fundamental y lo hemos venido observando. Primero que nada, yo quiero recordar un punto clave y fue la preparación prepandémica que se tuvo en El Salvador, que fue bastante rápida, bastante agresiva y que de alguna manera fue objeto de crítica a tal punto que diferentes sectores decían que lo que se estaba haciendo aquí era un show o que lo que se estaba haciendo aquí no era una medida de control que estuviera acorde a la situación en ese momento, porque no sabían la intensidad o el grado de complicación que se refería a la pandemia. Es correcto, y todas estas medidas fueron necesarias en su momento. Es correcto, fueron necesarias en su momento y si bien es cierto, se tuvo mucha crítica, después observaron el beneficio de haber tomado estas decisiones en tiempo oportuno, que fue de los países que llegó el COVID-19 sin tener un sistema de salud preparado, ¿verdad? Y hemos tenido diferentes parámetros. Por ejemplo, no es lo mismo un sistema de salud de España o un sistema de salud de Italia, que desgraciadamente recibieron el COVID sin estar preparados, pero que tienen un sistema de salud robusto, a países que recibieron el COVID-19 sin estar preparados y sin tener un sistema de salud para atender estas mucho más estructurados. Y creo que quizás ampliaría un poco porque resumir toda la estrategia prepandémica y la preparación en preparar los hospitales y las unidades se queda corto. No solo se trata de llenarlos de insumos, sino que se trata de estandarizar protocolos, del conocimiento de los 35.000 recursos, más de 35.000 recursos, solo del Ministerio de Salud, más los de Seguro Social, más Sanidad Militar, más todo el Sistema Integrado de Salud que asciende a 50.000 personas. Solo el estandarizar protocolos, el tener una pauta de tratamiento médico y farmacológico específico en el cual todos los tratamientos en el país ante el COVID-19 fueran el mismo, eso nos permitió tener un desarrollo en la pandemia mucho más favorable. Sin embargo, también requería un gran reto de preparación para los profesionales y para todo el país en general, pero se logró y fuimos avanzando en cada uno de los momentos de la fase ante esta pandemia. Luego la llegada del Hospital El Salvador, recuerdo otra vez, se criticó mucho el Hospital El Salvador, que por qué se iba a hacer esto, que esto no tenía la función. Ahora es el hospital que nos ha dado la posibilidad de congestionar la mayor parte de los casos de COVID-19. Y un dato muy importante ha sido, bueno, porque El Salvador ya no ha tomado medidas de contención epidemiológica severas como otros países.